Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy hablaremos sobre las 4 razones de por cuál la economía del Perú tenga un crecimiento más bajo de las últimas décadas. Para ser preciso, de las últimas 2 décadas. En la última década del siglo XX y en la primera del siglo XXI, el PBI peruano creció en un 4,8%, si no me equivoco. Sí. Y digamos, así mayormente se mantenía cada año, era una media en tendencia, como se menciona. Pese a algunos, digamos, altibajos que se mantuvo hasta el 2020, cuando la economía, digamos, sufrió un golpe por la pandemia, el país incluso parecía inmune a la estabilidad permanente, ya que los años anteriores nos habían respaldado. Pero con 5 años de presidencia y en 5 años actuales que ya estamos viviendo, que se proyectados, el BBI cambió mucho y naturalmente no se mantuvo como se deseó. El primer factor que se tiene en cuenta es años a la baja y un contexto internacional desfavorable. En sí, el Perú está caracterizado por ser un exportador nato. Las proyecciones, digamos, para el año en curso y los siguientes confirman una ralentización o algo muy preocupante, ya que la economía peruana es muy abierta y, como ya lo mencioné, va a depender del exterior. Entonces, el hecho de que haya una medida de clientes internacionales, los cuales ya adquieren esos productos, es una ventaja para nosotros, ya sea minero, agrícola, etcétera. Y tras la llegada de los extranjeros al Perú como turistas, era otro ingreso más. Pero se dieron factores externos o factores internacionales los cuales desfavorecieron esto mismo, así como la guerra en Ucrania, la caída de la demanda mundial y los trastornos de comercio derivados tras las rivalidades entre Estados Unidos y China, lo cual no se mantuvo estable. Esto ha hecho que se resienta la economía. Los problemas internos, digamos, del gigante asiático, como sería China, se ha visto frenado en un crecimiento, lo cual a través de dudas, por ejemplo, en su sector salud, en su sector inmobiliario, tampoco han ayudado a que estos busquen ayuda al exterior, es decir, busquen solucionar primero lo suyo para después importar lo de otras zonas, que en este caso Perú. Entonces ahí vemos una desconcordancia con nuestro país, el cual se mantiene hasta el día de hoy. Otro factor que se tiene en cuenta es la inestabilidad política que acabó o terminó pasando factura a inicios de este y a finales del anterior año. El actual presidente es Dina Boluarte, sí, pero es la sexta máxima mandataria que ha tenido el país desde el 2018. Ninguno de los antecesores que tuvimos, ya sea Pedro Castillo, etcétera, no lograron o no tuvieron tiempo de un mandato natural de 5 años, lo cual establece la Constitución. Y la mayoría, digamos, de expresidentes vivos en la cárcel, están en la cárcel o están, digamos, acusados o en periodo de investigación por un proceso judicial. Durante este tiempo la economía padeció seguir la senda de crecimiento, pero digamos iniciada la década del 90, incluso tras la elección de Pedro Castillo, al que sus rivales presentaban como un peligro de inversión en el país hasta el 2023, y que en este panorama permanentemente inestable actual que estamos viviendo hace años, el Perú, digamos, no muestra que se aprueben medidas significativas contra este fenómeno económico. Para eso nos menciona que Perú lleva más de 10 años sin hacer una reforma ni de ganancias ni de, digamos, pérdidas. En periodos anteriores, los sectores como transportes se han ido perdiendo así constantemente. Otro rubro muy importante es la decadencia del sector minero que está latente en el Perú. El sector minero somos muy conocidos por ello, ya que somos el primer país importador de cobre, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la economía, para el sector minero, para la economía es algo muy importante. La minería y hidrocarburos supusieron un 19,7% del PBI total. El cobre y oro son los que más exportan del país y en el sector ha sido el principal imán para inversiones extranjeras. Es decir, que las empresas extranjeras llegan al Perú por esta materia prima en minerales.
Y también la minería parece estar pasando por un bache. Los últimos datos del Ministerio de Energía y Minas muestran que la inversión se contrajo casi en un 20% en el último año, así como la conflictividad social que se tomó, por ejemplo, con Antamina, hizo que las explotaciones mineras emblemáticas, ya sea con las Bambas, el departamento de Apurímac, que digamos tuviera unas trabas, ¿no? Para iniciar proyectos, para explotar de manera constante. Entonces se comenzaron a disuadir las inversiones internacionales que ya estaban pactadas, o simplemente ya no se llamaba la atención como a otros a otras inversiones financieras, a otras entidades de inversión. Y por último vamos a tener el fenómeno del niño. Si bien el impacto del clima y la meteorología también se deja sentir en la economía, más que todo en la microeconomía, hay algunos productos que se han encarecido por el cambio climático. En marzo el país sufrió, digamos, un ciclón, el ciclón Yaku, que dejó decenas de muertos y miles de damnificados. Y más que todo se cuantificaron las pérdidas, ¿no? El ciclón arruinó muchas cosechas del norte del país. Además, el efecto del Seno del Niño que se ha hecho desde este año, 2023, lo cual ha hecho más caluroso desde que hay registros. Se ha registrado los días más calurosos desde hace mucho tiempo. Entonces la temperatura del agua del mar, que digamos están acostumbrados los pescadores, ya no es la misma. Entonces culpan de que algunas especies cuya pesca estaban en temporada se ha visto alejada por esto mismo, que es el fenómeno del niño. Para las comunidades locales han desaparecido, digamos, de las costas peruanas, y sobre todo la distribución de peces o materia marina, podemos mencionar. Bueno, eso ha sido todo de hoy. Espero que se haya entendido esta noticia de cómo son los 4 factores que influyen en la economía peruana, o por qué la economía peruana está como está. Y nada, muchas gracias por ver y hasta la próxima.